Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar sobre el exequatur. Los integrantes son Manuel, Luis Felipe y yo, María Fernanda. El contenido que vamos a abarcar es la introducción al exequatur, bases legales, procedimiento, criterios y condiciones para la concesión, excepciones y limitaciones, las conclusiones y perspectivas futuras. Para iniciar, podemos decir que en el complejo ámbito de las relaciones internacionales, el concepto del exequatur se presenta como una pieza fundamental para garantizar la vigencia y aplicación de las decisiones judiciales más allá de las fronteras adicionales. De acuerdo con el autor Pérez, en latín exequatur se puede traducir como ejecútese, que es una conjugación del verbo exequir. Y en español es obviamente ejecutar. De acuerdo a la Real Academia Española, también se puede utilizar como exequatur. Eh, en su esencia elemental, podemos decir que el exequatur se define como un procedimiento jurídico que permite otorgar la autorización necesaria para llevar a cabo una sentencia o resolución judicial dictada en otro país. Esto se emplearía principalmente en situaciones donde una persona busca hacer cumplir una decisión judicial emitida en un país extranjero en un territorio distinto. Después vamos a hablar sobre el propósito y fundamentos. Podemos iniciar con el principio de soberanía estatal, que básicamente surge de una institución legal en el desarrollo del principio de soberanía judicial de los países. Y este principio permite a los estados autorizar y reconocer la ejecución de sentencias y otras decisiones judiciales. Por ejemplo, no se requiere exequatur para los exhortos relacionados con pruebas ordenadas por funcionarios extranjeros. Sin embargo, estas excepciones no deben violar las leyes o normas nacionales relacionadas con el orden público. Después tenemos la cooperación judicial internacional, que según el autor Ruiz, la cooperación jurídica internacional ha experimentado una evolución, ya que no se trata solamente sobre cooperación y reciprocidad, también se trata sobre mecanismos que abarcan aspectos como la obtención de pruebas, la realización de diligencias y la adopción de medidas específicas para que se agilice y sea eficaz el procedimiento, ¿no? Y también el propósito de todo esto es simplificar los requisitos y en algunos casos incluso eliminar el exequatur, pero eso ya depende de las leyes nacionales de cada país. Después tenemos la confianza en la justicia extranjera, que que básicamente también apela a los intereses de justicia, ya que el objetivo acá es garantizar que las sentencias extranjeras sean ejecutadas en áreas de la justicia. Esto implica que se deben tener en cuenta los aspectos de equidad y el orden público del país requerido. Luego tenemos la relación del derecho internacional privado y las relaciones internacionales. Acá podemos hacer como que una comparación. Pero primero empezamos diciendo que la autora Ugas dice que en su esencia el lexicoatur desempeña un papel fundamental en el DIP y las relaciones internacionales. Como mecanismo jurídico, el exequatur busca establecer un vínculo armonioso entre los sistemas jurídicos de diferentes países, permitiendo el reconocimiento y la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras en un estado distinto en el que fueron dictadas. Eh,
las sentencias, ¿no? Bueno, esta conexión entre el Sequatur y el DIP se enfoca en garantizar la cooperación y la armonización de normas entre jurisdicciones nacionales. Mientras que podemos decir que en las relaciones internacionales se centra en la promoción de la confianza y la colaboración entre los estados en materia judicial. Para simplificar, el exequatur implica una dimensión política y diplomática en las relaciones internacionales, mientras que en el DIP proporciona el marco legal para el exequatur, así estableciendo las normas y principios que rigen el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. Luego, las fuentes del derecho internacional privado y aplicables al exequatur. Primero tenemos los tratados internacionales que, bueno, son importantísimos para el DIP y juegan un papel fundamental en el contexto del exequatur. Estos tratados pueden ser bilaterales, multilaterales y establecen normas y procedimientos para el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. Luego están las convenciones regionales, que además de los tratados que ya mencionamos, existen acuerdos regionales que son relevantes dependiendo del contexto nacional y así se ejecutaría un exequatur. Por ejemplo, en Europa, el reglamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como Bruselas 1 bis, establece normas uniformes para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales entre los países de la Unión Europea. Luego tenemos la legislación nacional, que básicamente se trata que cada país cuenta con su propia legislación nacional que regule el proceso del exequatur. Esas leyes nacionales establecen los criterios y los procedimientos necesarios para el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras dentro de su territorio. También es importante consultar la legislación del país en el que se solicita el exequatur, ya que ésta brinda información precisa sobre los requisitos específicos y sobre el proceso que se debe seguir. Luego, por último, está la jurisprudencia internacional, que juega un rol significativo en la determinación de las normas que se aplican al exequatur. Los tribunales internacionales y las decisiones judiciales pertinentes tienen la capacidad de establecer procedentes y principios interpretativos que influyen dentro de esa práctica y dentro de la aplicación del DIP. Después tenemos los tratados y convenios internacionales relevantes. Bueno, empezamos con la Convención de Ginebra, donde básicamente se trata sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que fue adoptada en 1958. Este proporciona un marco jurídico para el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras en los estados que son parte de dicha convención. Luego está la Convención de La Haya, que fue adoptada en 1971. Este tiene el propósito de simplificar el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en los estados que ya lo han firmado. Y básicamente su objetivo es establecer un proceso agilizado para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias de casos civiles y comerciales, así evitando la necesidad de llevarse a un nuevo juicio o algo más complejo. Luego tenemos el Convenio de Bruselas, de 1968 y el reglamento número 1215 a 2012 de la Unión Europea, donde básicamente estos instrumentos legales son válidos en los países
pertenecientes a la Unión Europea que establecen un sistema de reconocimiento y la ejecución recíproca de decisiones judiciales en casos civiles y mercantiles. De nuevo, esto lo hace mucho más eficaz y garantiza justicia y mucha reciprocidad entre, entre los países miembros. Luego, luego tenemos los tratados bilaterales y multilaterales, bueno, que aquí son diferentes para cada país y básicamente esos tratados pueden diferir en términos de su alcance y contenido, pero su objetivo es simplificar y agilizar el proceso de reconocimiento y ejecución de las sentencias de los países participantes. En cuanto a la legislación nacional y jurisprudencia comparada en cuanto al exequatur, podemos decir básicamente que la jurisprudencia comparada fue un papel significativo, ya que al analizar cómo otros tribunales han interpretado y aplicado las normas del DIP relacionadas al reconocimiento y a la ejecución de sentencias extranjeras, se pueden obtener diversas perspectivas y enfoques que resultan relevantes para resolver casos similares. También teniendo en cuenta que la jurisprudencia comparada brinda a los tribunales la oportunidad de comprender cómo se han abordado cuestiones específicas en diferentes jurisdicciones. Y también puede servir esto como una referencia valiosa en la toma de decisiones. Eh, bueno, adicionalmente, la jurisprudencia comparada ofrece a los tribunales la posibilidad de examinar, como ya hemos dicho, cómo se han interpretado los casos anteriores, pero también podemos adicionar que al estudiar estas decisiones de los otros países, los tribunales pueden aprovechar la experiencia acumulada en la interpretación y la aplicación de las normas del DIP relacionado con el exequatur. También es importante tener en consideración que la jurisprudencia comparada carece de carácter vinculante, lo que implica que no tiene un efecto obligatorio sobre los tribunales. No obstante, puede desempeñar un papel significativo al proporcionar una guía y referencia para que las sentencias sean más ágiles y mucho más eficaces. Gracias.